Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy vamos a viajar en el tiempo para adentrarnos en la mismísima cuna de la civilización. Vamos a analizar Mesopotamia. Y es que fue justo aquí, en lo que hoy conocemos como Irak, donde nacieron las estructuras sociales y políticas complejas que sentaron las bases de nuestra humanidad. Miles de años después, los ecos de esta historia milenaria siguen resonando con muchísima fuerza. Así que poneos cómodos porque vamos a desgranar cómo un entorno hostil y salvaje se transformó en el auténtico motor de la innovación humana. Para organizar nuestra clase de hoy, vamos a seguir esta pequeña hoja de ruta con 5 puntos clave. Empezaremos con la geografía como cuna de la civilización, pasaremos a la organización de la ciudad-estado, profundizaremos en la jerarquía social y el poder político, analizaremos la teocracia y el famoso zigurat, y terminaremos con su economía y ese legado innovador que nos han dejado. Bueno, pues empezamos con el primer punto, la geografía. Como siempre os digo en esta clase, para entender una civilización de forma rigurosa, comprender su entorno físico es absolutamente esencial. La geografía es, al fin y al cabo, el lienzo sobre el que se dibuja la historia. Fijaos en este mapa. La palabra Mesopotamia significa literalmente tierra entre ríos, y aquí vemos perfectamente cómo está enmarcada por el Tigris y el Éufrates. Pero, si miramos con detenimiento, hay algo fascinante, y es que la zona se divide radicalmente en dos. Por un lado tenemos el norte, la Alta Mesopotamia. Llanuras altas, frías, muy montañosas, el hogar de los durísimos pueblos asirios y acadios. Y por otro, tenemos el sur, la Baja Mesopotamia. Unas llanuras cálidas y extremadamente fértiles donde, claro, florecieron los sumerios y los babilónicos. Esta enorme dualidad moldeó profundamente su desarrollo. Pasamos al segundo bloque. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante para nosotros, la organización de la ciudad-estado. Nos situamos en el cuarto milenio antes de Cristo. Los sumerios pueblan el sur y deciden establecer unas entidades políticas que no tenían precedentes, las ciudades-estado independientes. Hablamos de lugares míticos como Ur, Uruk, Kis, Lagash o Huma. Imaginad por un momento vivir en este entorno. El punto crucial aquí es la asombrosa ingeniería hidráulica que tuvieron que desarrollar. No se limitaron a sobrevivir, transformaron un paisaje totalmente salvaje en una potencia agrícola. Resulta que cada año, en abril y mayo, los deshielos de las montañas provocaban inundaciones brutales e impredecibles. ¿Qué hicieron los sumerios frente a esto? Pues se pusieron manos a la obra, secaron pantanos, construyeron diques de contención impresionantes y crearon una red complejísima de canales de riego. El resultado fue que convirtieron llanuras que se inundaban constantemente en huertos increíblemente fértiles llenos de cereales, frutas y legumbres. Una auténtica genialidad. Y el resultado físico de todo ese dominio sobre la naturaleza es este, la ciudad sumeria. Al observar esta recreación, saltan a la vista elementos de una planificación urbana avanzadísima. Fijaos en que estas ciudades-estado eran, en realidad, auténticas fortalezas amuralladas construidas para defenderse de sus propios vecinos. En su interior, la vida bullía en calles estrechas, casas hechas con ladrillo de adobe secado al sol, plazas, mercados supervibrantes e incluso escuelas. Era un mundo urbano complejo, organizado y, sobre todo, completamente autónomo. Lo que nos lleva directamente al tercer punto de nuestro temario, y francamente, al núcleo analítico de la clase de hoy, la jerarquía social y el poder político. Porque sí, hemos visto grandes logros, pero estaban sostenidos por una desigualdad social profunda y sistémica. Vamos a desglosar esta estructura, porque la división de clases era brutal. Por un lado teníamos a los grupos poderosos, con un control absoluto. Aquí estaban los sacerdotes, que no solo hablaban con los dioses, no, ellos gobernaban, poseían las tierras, organizaban la justicia y lideraban el ejército. De hecho, el rey solía ser uno de ellos. Junto a ellos estaban los escribas, una élite súper privilegiada simplemente por dominar algo tan escaso como leer y escribir. Y en el extremo opuesto, la marginación total, los esclavos. Personas privadas de cualquier libertad, ya fuera por ser prisioneros de guerra o, de forma bastante trágica, ciudadanos endeudados que no habían podido pagar. Era un sistema diseñado para mantener a cada uno en su sitio. En la mismísima cúspide de esta pirámide se encontraba una figura clave que tenéis que conocer, el patesi. No penséis en él como un simple alcalde o un político al uso. El patesi era el gobernante absoluto y el representante directo de la divinidad en la tierra. Su trabajo lo abarcaba absolutamente todo, desde lo espiritual, protegiendo el templo, pasando por lo civil, manteniendo la paz y la justicia, hasta lo técnico, asegurándose de que esos diques y canales que vimos antes funcionaran perfectamente. En Mesopotamia, el liderazgo político y la legitimidad divina eran exactamente la misma cosa.
Claro, cuando tienes múltiples ciudades-estado altamente organizadas y en crecimiento compitiendo por los mismos recursos, la guerra es inevitable. Esto nos marca un cambio de paradigma político. Entre el 7700 y el 330 a.C., el conflicto constante por tierras fértiles y rutas comerciales hizo que las ciudades más fuertes empezaran a absorber a las débiles. Pasamos de las ciudades-estado a la era de los grandes imperios. Entidades colosales y centralizadas, como el implacable imperio asirio o el vastísimo imperio persón. Continuamos hacia nuestro cuarto bloque. La teocracia, la religión y el famoso zigurat, porque es fundamental entender cómo justificaban ideológicamente toda esta desigualdad de la que estamos hablando. En Mesopotamia, fe y política eran indisolubles. Es fascinante ver cómo la religión mesopotámica fue mutando a la par que su política. Fijaos en esta evolución. Hacia el 4000 a.C. simplemente adoraban a las fuerzas de la naturaleza, era algo más primitivo. 1000 años después, en el 3000 a.C., los dioses empiezan a adoptar forma humana, cada uno con un trabajo específico en un panteón más o menos igualitario. Pero ojo al 2000 a.C., porque con la centralización del poder político, la religión también se volvió una monarquía jerárquica. El dios de la ciudad dominante se convertía en el jefe de los dioses y aparecen conceptos súper complejos de control social, como el pecado y el perdón. Aquí os presento a un par de pesos pesados de ese panteón. Tenemos a An, el dios del cielo, y a Enlil, el dios del aire. Junto a ellos mandaban Ki, la diosa de la tierra, y Enki, el dios del agua. Pero hay un detalle sobre sus creencias que es bastante revelador. Su visión del más allá era sorprendentemente deprimente. Creían que al morir sus espíritus bajaban a un inframundo donde la existencia era, bueno, peor incluso que las penurias de estar vivo en la tierra. Para honrar a estos dioses, y, seamos sinceros, para centralizar el poder terrenal, construyeron el edificio más emblemático de la antigüedad, el zigurat. Y esto es clave para nuestra clase. Si observamos este esquema del zigurat de Ur, del 2100 a.C., quiero que os quitéis de la cabeza la idea de que era solo una iglesia o un templo espiritual. Esto era, literalmente, la sede del gobierno y el banco central. Aquí se guardaba el tesoro, se recaudaban impuestos y se acumulaban los excedentes agrícolas. Además, entrar al santuario superior estaba totalmente prohibido para el pueblo llano, era un espacio exclusivo de la realeza y los sacerdotes. Y llegamos ya al quinto y último bloque, la economía y ese legado innovador que nos dejaron. Vamos a ver cómo esta sociedad tan estructurada y desigual fue capaz de generar una riqueza sin precedentes e inventar cosas que, literalmente, seguimos usando hoy. Todo este imperio necesitaba un motor económico muy potente. La agricultura seguía siendo la reina, impulsada por aquellos canales, y generaba unos excedentes brutales en tierras que, adivinad, eran propiedad de los reyes y sacerdotes, y que los campesinos tenían que alquilar. A esto le sumamos la ganadería de vacas y ovejas, y una artesanía súper fina en metalurgia y orfebrería. Pero lo verdaderamente impresionante es cómo toda esta producción financió una red de comercio internacional gigantesca. Empezaron haciendo trueques, y acabaron usando las primeras monedas para importar cosas como oro de Egipto, cobre de Anatolia y madera de Persia. Y claro, cuando tienes una economía tan compleja, necesitas llevar las cuentas. Y eso nos lleva al que probablemente sea el mayor legado de los sumerios, la escritura cuneiforme. Alrededor del 3100 a.C. inventaron este sistema gráfico compuesto por unos 700 signos con forma de cuña que marcaban sobre arcilla fresca. De hecho, este invento es tan monumental que marca oficialmente el fin de la prehistoria. Y por si fuera poco, a su lado podemos ver una tabla de multiplicar. Así de avanzadas eran ya sus matemáticas. Pero la genialidad no se quedó en las letras y los números. En el campo científico descubrieron 5 planetas y fueron ellos quienes diseñaron un calendario lunar de 12 meses, dividiendo las semanas asombrosamente en 7 días. Y ojo a esto, emplearon un sistema matemático sexagesimal basado en el número 60 que sigue rigiendo nuestra vida hoy en día. Gracias a ellos dividimos las horas en 60 minutos y gracias a ellos los círculos tienen 360 grados. Es alucinante. Para cerrar nuestra sesión de hoy, quiero dejaros con una reflexión sobre todo lo que hemos analizado. Hemos visto cómo Mesopotamia impulsó la civilización mediante una innovación sencillamente brillante. Pero también hemos comprobado que todo esto se sostuvo sobre una desigualdad sistémica muy cruel, donde el poder político, el económico y el divino se concentraban en unas poquísimas manos en lo más alto del zigurat. Al mirar nuestro mundo actual, es inevitable preguntarse, ¿de qué manera las estructuras jerárquicas y las desigualdades de poder que nacieron hace milenios entre el Tigris y el Éufrates siguen resonando en la organización de nuestros estados modernos hoy en día? Es una cuestión fundamental para que sigamos debatiendo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo análisis.